Ahora en Imagen Informativa Monterrey, los libros de Esperanza. ...8:34, aquí seguimos en la cabina y me da mucho gusto recibir Esperanza Buenrostro, que el martes pasado Esperanza nos dejó intrigados con un título muy fuerte. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, qué gusto verte, Esperanza. Igualmente, José Luis, ¿cómo te va? Pues de maravilla bien. Para escucharte, porque sí, el título me acuerdo que nos lo dijiste muy claro, ¿cómo maté a mi padre? Sí, ahorita vamos a llegar a eso. Este es un libro autobiográfico que lo escribió una colombiana que se llama Sara Jaramillo Klinkert. Y ella es nacida en Medellín, es bastante joven, nació como en el 79, es periodista y comunicadora social. Además, tiene un máster en escritura en la Universidad de España, tal vez estudió en Madrid. ¿Cómo maté a mi padre? Es una historia autobiográfica un poco desgarradora. Nos cuenta cómo la protagonista, porque está escrita en primera persona y ella es la protagonista, a los 11 años matan a su padre y lo matan a tiros, de una manera pues muy fuerte. De la noche a la mañana la familia se queda sin papá y con todo este ambiente de ella lo dice en el libro que se sentía invisible porque todo el mundo actuaba de manera muy extraña y nadie les decía nada. En esa familia se acostumbraba a que si no lo dices no existe, ¿no? Un poco como evadir las cosas. Y entonces el libro trata un poco mucho de cómo cambia la dinámica familiar, cómo hay una tragedia terrible, cómo la madre con 5 hijos, porque eran 5 trillizos, un hermano más grande y ella, el hermano grande, ella y los trillizos eran los chicos, ¿no? Y los trillizos estaban bastante chiquitos cuando matan a su padre. Entonces la mamá se ve pues completamente así, agobiada con todo lo que se viene encima, y entonces lo que hace Sara va metiendo como en esta carrusel emocional, como está escrito en primera persona, lo hace como más íntimo, como más cercano. A ver, tú le sabes esto mucho, ¿esto es difícil, Esperanza, poder escribir así? Pues sí, en la parte de que de verdad se logre el objetivo, porque si no sale falso. Y entonces no muchos que escriben en primera persona logran como el objetivo de hacértelo así, como cercano, y entonces sale como muy impostado, como muy falso. Sí. Tiene su chiste, y no todas las historias funcionan para ser narradas en primera persona. Sí, entiendo que es todo un tema, ¿verdad? Sí, es todo un tema, y este tipo de historias en general se narran más en primera persona, es más normal, pero no siempre se logra como este efecto, de este impacto que hace que el lector se meta, digamos, como aparte de la historia, ¿no? Y aquí lo sientes mucho, sientes esa angustia de una niña de 11 años que en un momento se siente invisible y por otros quiere ser invisible. O sea, ya por favor, ¿no? Sobrecogida completamente con toda la situación. Habla del problema en Medellín, en Colombia, en los años 80, en los años 90, en donde dice, mi historia era como la de muchos más. Fíjate qué terrible. Sí. O sea, la justicia también estaba saturada de casos, el sistema completamente corrupto, el narcotráfico, y ni siquiera se investigaban los casos. Entonces ella habla de cómo van haciéndose como de las herramientas que tienen a la mano para ir superando todo lo que les pasa a ella y sus hermanos, y cómo van creciendo, cómo cada uno de ellos va encontrando la forma de superarlo. La madre, por ejemplo, se aboca completamente a las plantas y al jardín y encuentra como un refugio en esto, ¿no? Ella pues se va agarrando de lo que puede, eran muy chicos todos, y ahí ves cómo algunos lo logran mejor que otros a lo largo del libro, ¿no? Entonces es una historia fuerte, está muy bien contada, son capítulos cortos, fáciles de leer, brinca un poco en los tiempos, es su estilo, pero no te pierdes, o sea, haces que fluya. Me gusta que arrancamos, o nos vamos al origen de cuando arrancamos las pláticas contigo, de cómo escribir las mismas historias de nuestra familia, sí. Además de ser catártico en todos los sentidos, sí. Pero pueden surgir grandes historias y grandes historias de éxito, como me platicas de Sara, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, claro que estas historias a uno ya no las dan digeridas, hay mucho trabajo atrás, hay mucho trabajo de edición, hay mucho trabajo reposar los textos, o sea, hay muchas cosas, ordenarlos y todo eso, pero al final el resultado creo que puede ser, como en este caso, muy favorable. Y a ti que te llamaba la atención la cuestión del nombre, José Luis. Sí, la verdad es que sí. O sea, aunque el nombre suena fácil, en realidad es una metáfora. El libro está lleno de metáforas y de frases sumamente sobrecogedoras, fuertes,
te llegan. Y ella usa las metáforas, por ejemplo, en el caso de referirse a lo que les pasó a ellos, dice, te lo leo textual, fuimos 5 flores arrancadas de raíz. Nadie sabía dónde sembrarnos ni qué hacer con nosotros. Entonces, en este sentido, el título del libro es una metáfora, aunque suene fuerte, en realidad es una metáfora, porque ella decía en una entrevista, hay cosas difíciles de contar, porque al contarlas las aceptas. Y en la mente de un niño, la muerte de tu padre en una forma trágica es inaceptable. Entonces fue como esta gran paradoja que ella con la que ella creció. Al final decide, y esto es textual, te mato con palabras porque son la única arma que poseo, porque estoy cansada de mantenerte vivo en mi cabeza. Te mato para que puedas vivir en este libro y no se me ocurre un lugar mejor que vivir en un libro en lugar de bajo tierra. Entonces, de ahí el nombre del libro, ¿no? Qué fuerte, ¿no? De poder desprender, y que quiero pensar que fue un ejercicio, como tú dices, de mucho tiempo. O sea, entender que un título así... De hecho, para ella, es su primera novela. Para ella fue un trabajo de prácticamente toda su vida. O sea, lidiar con todo este rollo. Su personalidad, su forma de vida, todo automáticamente cambió básicamente por esta forma que les decía a su mamá, no pasa nada, no le hagas caso, y eso no es lo digas, es muy ¿no? de la cultura latinoamericana también. O sea, Sí. nos podemos identificar con la historia, es Colombia, pero también una realidad que no estamos ajena. Completamente. Y esta onda de callarse las cosas, Sí. de si no lo dices no existe, no pasa nada. Y sigue como si nada pasara. Pues Sí. sí, por supuesto que no, es completamente dejarlo de lado y no atenderlo, no atacarlo, ¿no? Y a mí lo que me gusta de la novela es que es un caso más en donde la literatura salva. Ella se refugió en los libros, leía y soñaba que algún día ella iba a escribir. Al final saca este libro como autobiografía, como su propia historia, y decide llamarlo así. Yo creo que la metáfora, el título se explica por sí mismo, ¿no? En realidad, la labor catártica que fue para ella, ¿no? Oye, y en Cálamo hay esta posibilidad con ustedes. Sí, por de supuesto. poder realizar ejercicios como este. Yo quiero pensar que es difícil o es complicado, pero es tener ese gusanito, como esas ganas de querer hacerlo, ¿no? Partir de unas ganas y acercarnos con ustedes, que son quienes saben guiarnos. Y tenemos muchos proyectos así, y es muy gratificante ver cómo las personas llegan con una idea, con una pequeña esperanza de querer hacerlo, y al final el proyecto va tomando color y forma. Y, por ejemplo, para esta Navidad vamos a sacar 6, 7 libros de proyectos similares que las personas se animaron y casi van a hacer su regalo de Navidad, ¿no? Y qué proyecto de vida también. Un proyecto de vida, porque yo creo que es un legado maravilloso, José Luis, ¿estás de acuerdo? O sea, no hay nada como saber tu propia historia, y el que se involucra a hacerla, en realidad le escarba, en realidad se convierte en una especie de periodista interno, en donde va, pregunta, entrevista, investiga historias, y entonces lo vamos ayudando a conjugar todo esto de tal forma que en un momento dado tiene algo que ni siquiera soñó que lo podría estructurar de esa manera, ¿no? Pues qué maravilla poder acercarnos con ustedes. Tienen su página de Facebook. Sí, tenemos nuestra página, el WhatsApp es 8180-775566, y bueno, nuestra página estamos siempre. Muy bien, pues qué gusto escucharte y verte esta noche. Gracias, José Luis. Gracias, buenas noches. Encantada de verte.